Hola amigos de Zoom TV Latino, gusto de estar nuevamente en esta serie de hermenéutica bíblica e interpretación de las Escrituras. Y ya habíamos visto varios elementos relacionados con el círculo hermenéutico, la presencia, ausencia de vocablos dentro del texto de las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión vamos a tomar algunos de los elementos como para poder hacer una aproximación teológico-exegético de algunos de los pasajes que se encuentran en Mateo, el capítulo 28, los versículos 16 al 20 de, repito, Evangelio según San Mateo, el primero de los evangelios. Este es un evangelio sumamente especial y este es un pasaje muy especial por el hecho que hoy nos encontramos con sectores que están impugnando varias de las enseñanzas que están aquí presentes. Por ejemplo, algunos de ellos están cuestionando la presencia de la Trinidad, diciendo que en realidad hay otro evangelio que fue escrito en lengua aramea, que es tan original como este, etc. Pero quiero decirles, no hay tal cosa. En este texto que nosotros tenemos bajo nuestra presencia, y lo invito a abrir la Biblia en Mateo capítulo 26, los versículos 16 al 20, quiero decirles que las variantes en los pies de análisis del texto original son muy pocas. Prácticamente podría señalarles que en el versículo 20 está el amén, que puede ser cuestionado por algunos manuscritos, pero no hay ninguna variable de importancia en general. La fórmula trinitaria está allí. Por lo tanto, vamos a ver y vamos a analizar y vamos a descomponer algunos de los puntos. Y básicamente lo que el Señor Jesús les dice aquí, o Mateo relata, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, dice el texto, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En primer lugar, uno de los aspectos de precisión en el vocabulario de Mateo es el número discipular. Es decir, estamos después de la muerte del Señor Jesús en la cruz y por lo tanto después de la desaparición de Judas. Los 12 quedaron en 11 y aquí el griego original dice oide endekamadetai, es decir, ya son 11 los discípulos que quedan y van a Galilea. El símbolo de la presencia de Galilea y la estructura de los galileos es importante. Este texto es importante. Este texto es de una inmensa repercusión teológico-exegética para la iglesia. Piensen por un instante. No existe el cristianismo en el mundo. En el mundo en el que existe y está este conjunto de personas, la religión romana es la religión oficial del Estado y combate cualquier otra religión dentro del imperio. Este texto habrá de marcar un antes y después de todo eso, porque a partir del momento en que los discípulos bajen del monte Galileo, el mensaje del Evangelio habrá de expandirse a todos los rincones de la tierra. Y comienza todo en un monte de Galilea. Galilea viene del vocablo que nosotros lo encontramos en Isaías, en el capítulo 43, los versículos 1 en adelante, y dice Gelil Hagoyim, es decir, Galilea de los gentiles, o Galilea de las naciones, Gelil HaGoyim. Y definidamente ese es el sentido que tiene. Ahora, ese grupo de Galileo, no de jerosolamitanos, de galileos,
es con el cual comienza a distribuirse el mensaje del Evangelio. Allí estaba el monte, no lo sabemos, no hay un indicio, no hay una expresión que podamos señalar a través de un GPS o algo por el estilo donde estaba ubicado, pero cuando dice el texto, cuando le vieron, le adoraron y algunos dudaban. El siguiente punto que vale la pena analizar de este texto es el concepto de adoración. Recuerden los vocablos que vimos en algún momento, presencias, ausencias, en exégesis son importantes. Aquí aparece el concepto de adoración al fin del Evangelio según San Mateo. Pero también lo encontramos al principio. ¿Recuerdan cuando vienen los magos? Dice, venimos a adorarle. Es decir, hay adoración a Jesús al comienzo del Evangelio, hay adoración a Jesús al final del Evangelio. El concepto proskuneo, que significa prosternarse, arrodillarse, brindar adoración, considerándolo divino regio al Señor, está al principio del Evangelio según San Mateo y al fin del Evangelio, y el objeto de la adoración es el Señor Jesús. Ahora, de ahora en adelante, Jesús se aproxima, va a hacer una declaración. La declaración de Él es importante y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerden este elemento porque hay algunas personas que confunden algunos términos en relación con todo lo que tiene que ver con el bautismo. Jesús le está diciendo a los discípulos que ahora Él tiene todo el poder divino en organizarlos. Y vean algo, ya ahora a partir del versículo siguiente, es decir, versículo 19, Él entra en un por tanto, que es una expresión de transición, pero de allí en adelante todo lo que les comunica es en imperativo. Id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí sí nos vamos a detener un poco para poder analizar lo que aparece aquí en este texto, que es el versículo 20. Si usted tiene lápiz, papel y quizás podemos tomar algunas notas, quiero decirles que una de las primeras observaciones que vale la pena señalar en el baptizontes autou eis to onoma, lo primero que surge y que impacta es que habrán de bautizar en el nombre, to onoma, singular. Es decir, cuando dice el vocablo griego para to onoman, este es un artículo neutro singular. Y este es un aspecto muy importante porque es un solo nombre, pero dentro de ese nombre está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esto tiene que ver con algunos puntos de Trinidad que en algún momento de la presentación vimos, y es que toda vez que la divinidad habla de sí misma, lo hace en singular cuando la divinidad se refiere a sí misma en una intracomunicación, al estilo de lo que vemos en Génesis, por ejemplo, en el capítulo 1, los versículos 26 y 27, o lo que vemos en el caso de Isaías, cuando habla de santo, santo, y la divinidad habla de sí mismo y habla de nosotros y usa el plural. Es muy curioso este aspecto, pero cuando el autor habla de la divinidad siempre es en singular. Pero ahora vean ustedes que dice en el nombre del Padre, tu patros, es definidamente lo que dice allí, es decir, lleva un artículo singular masculino genitivo, es lo que encontramos allí. Dice en el nombre del Hijo, artículo nuevamente, el Hijo, singular masculino genitivo. Y luego dice en el nombre de tu agiu neumatos.
es decir, el nombre del Espíritu Santo. También un artículo singular neutro y genitivo. Observen, es en la misma inflexión articular, gramatical que nosotros encontramos, está masculino genitivo. En los tres casos está bien claro eso. Ahora, ¿qué es lo que significa eso? Porque esto no es una casualidad, no es un accidente. Obviamente algunos podrían preguntar, ¿está en el original? Claro que está en el original. No hay duda, no hay variables mayores en esta sección. Pero cuando cada nombre está con su artículo, está indicando algo. Esto está indicando individualidad de persona, y esa es la función del artículo que está invistiendo a cada uno, el Padre de personalidad individualizada, al Hijo de personalidad individualizada y al Espíritu Santo de personalidad individualizada. Es decir, acá no encontramos un artículo plural para todos. Y vale la pena esto porque entenderlo, porque este es un punto que algunos que niegan la divinidad y la Trinidad cuestionarían ese aspecto, pero aquí gramaticalmente no lo pueden hacer. La forma gramatical individualiza a la persona. El artículo indica que cada persona tiene su identidad. Y la intención, si la intención fuera, en este caso, describir a un solo nombre de los tres, se precedería por un artículo que englobaría a los tres. Pero no es lo que aparece aquí. Aparece un artículo precediendo a Padre, aparece el artículo precediendo a Hijo, aparece el artículo precediendo al Espíritu Santo. Por lo tanto, los tres son importantes. Son importantes también por otra razón, pero dejemos eso un momentito y volvemos a eso. Pero cuando está hablando de lo que esto implica, esto está poniendo, por ejemplo, al Espíritu Santo en el mismo nivel que el Padre y el Hijo. Al Hijo en el mismo nivel del Padre y el Espíritu Santo, y al Padre en el mismo nivel del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, todos están bajo ese toónoma en el nombre, lo que significa que están agrupados bajo un nombre singular divino, y en algunas ocasiones cuando nosotros hablamos de la Trinidad, quiero decirles que lo podemos poner tanto en mayúscula como en minúscula, porque en realidad lo que es Trinidad es la cualidad de tres. Esto es lo que nosotros encontramos que la gramática enseña. Pero también lo que encontramos en el texto y surge del texto y golpea el entendimiento de la visión, es que hay una completa unidad de acción, una completa visión de acción. Los tres nombres actúan bajo un solo nombre, indica unidad de accionar de los tres, y por esa razón se refleja en la palabra Trinidad. Ahora, el hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean invocados en relación con bautismo es muy importante aquí, porque de la misma manera que, ¿recuerdan cuando analizamos el concepto del proscuneo, del arrodillarse y postrarse delante del Señor? Es muy interesante ver un detalle sumamente curioso. Los tres estuvieron presentes en el bautismo del Señor Jesús. Si usted va a Mateo capítulo 3, los versículos 16 y el 17, va a encontrar que se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y este punto lo lleva a usted a pensar, si el hablante viene del cielo y se refiere al Hijo Jesús, ¿quién es el hablante? Dios. Y aquí está en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, Jesús
está invitando a los discípulos a que vayan a ser discípulos como Él fue bautizado, se transformó en un discípulo del Señor y en un maestro de ellos, con una verdad que ahora ha de ser comunicada a los confines de la tierra, a Galilea de los gentiles y más allá de Galilea de los gentiles. Ese es el concepto que está conllevando esta frase y esta expresión. Pero veamos lo que dice. Dice, haced discípulos. Aquí nos encontramos con una sola palabra en el original, que arranca con la voz madetes, que es discipulada. Sería la traducción, en este caso, en idioma español. A todas las naciones. Y dice luego, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hasta ese momento estaban en un solo lugar, Judea. A partir de ese momento y en poco tiempo más, el cristianismo estaría en el mundo. Pero partan de esta visión. A partir de ese momento se produce misionalmente uno de los crecimientos más grandes que se pudieron ver en la obra misional en el mundo a cargo de los discípulos del Señor. Nunca, jamás creció el cristianismo tanto como en el siglo I. El cristianismo arrebató los sectores paganos, todos los templos que habían en derredor, y fue llenando de lugares al mundo conocido. Al punto que un autor cristiano temprano llega a decir, somos apenas de ayer y hoy llenamos todo lugar entre vosotros. Y comienza a señalar las plazas, las islas, el Senado, y luego dice, no hemos dejado más lugar para vosotros que los templos de vuestros dioses. Estos templos todavía no habían sido bautizados y santificados por agua bendita, pero estaban vacíos porque la gente había aceptado el mensaje cristiano temprano de la iglesia primitiva, y ese fue un estallido extraordinario. Ahora, ¿qué les dice el Señor más aquí? Les dice, haced discípulos. Algunos se preguntan si el concepto de discipular y el concepto de la membresía de iglesia es lo mismo. Y vale la pena analizarlo, porque en realidad a veces lo que nosotros nos encontramos con la visión contemporánea de membresía dentro de la iglesia es aquel que está sentado y el que trabaja es el pastor o los asesores del pastor. El concepto discipular es un concepto que tiene otra dinámica. Es aceptarlo al Señor como el rabino, aceptarlo como el gran enseñante, pero tomar el tiempo personal como para poder hacer discípulos. Hay una inherente semilla de multiplicación en el madetes del Nuevo Testamento. Y este es el concepto que nosotros encontramos aquí. Lo que Jesús está haciendo es arrojar un puñado de 11 semillas que prácticamente en que 80 y pocos años más habrían de multiplicarse alrededor del Mediterráneo y llegar a invadir con el mensaje del Evangelio toda aquella tierra. Este es un aspecto poderosísimo. ¿Qué es lo que le tienen que enseñar? ¿Cuál es el currículo? Y este es un aspecto muy, muy interesante, porque esto es lo que dice en el versículo 20, didascontes. Didáscalos es el maestro, didascontes, aquí en el original, en la versión que tengo ante mí, está indicando que deben enseñar. ¿Qué es lo que deben enseñar? Y este es el currículo, y vale la pena que nosotros pensemos seriamente en lo que se señala aquí. Que guarden todas las cosas que os he enseñado. Ahora hago una pausa y quiero decirles, ¿estamos cumpliendo esto en la iglesia? ¿Estamos cumpliendo esto en los seminarios? Este es un aspecto sumamente importante, porque esto que Jesús está enseñando
está indicando que la enseñanza curricular de los discípulos ha de ser cristocéntrica, bibliocéntrica, teocéntrica, porque eso era todo lo que Jesús era. Es decir, está centrado en lo que el Señor les enseñó a ellos, no en la cultura, no. Esto no es cultural céntrico, esto es teocéntrico, bibliocéntrico y cristocéntrico. Y este es un gran desafío para todos los mecanismos de enseñanza que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque me da a mí la impresión que estamos tomando demasiados elementos que vienen de la sociedad, de la cultura y del mundo, para añadirlos a las clases de teología, y estamos mezclando algunas cosas con otras, y esa fusión híbrida de materias, de conceptos, está invadiendo la mentalidad de los nuevos pastores y las nuevas generaciones, al punto que de pronto, cuando tenemos que tomar medidas dentro de la iglesia, comenzamos a revisar si las medidas son sociales, céntricas, o si son bibliocéntricas. Y quiero decirles algo, y desde el plano aquí. Esto es palabra inspirada del Señor. La cultura no es inspirada. La autoridad nuestra para enseñar no puede venir de la cultura, ni puede venir de ningún segmento cultural. Debe venir de la palabra de Dios. Y la tenemos que armonizar con la palabra divina, con lo que Jesús enseñó que se debe mandar y enseñar. Enseñándoles, dice, todas las cosas que os he mandado. Es decir, cuando nosotros revisamos esto y lo ponemos dentro de todos los planos y hagamos un resumen, aquí le adoraron. ¿A quién? A Jesús. ¿Podían adorar a Jesús? Claro que podían adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque definitivamente Jesús era divino. Y la autoridad que él tenía era toda autoridad. Este texto lo revela. Jesús se acerca, les explica y les dice, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y eso cambió absolutamente todo. Ya no tenía ninguna discusión, porque definitivamente era el Jesús resucitado. Todas las dudas se habían ido evaporando. Incluso, si ustedes notan que el texto primero, es decir, el 16º, dice, pero algunos dudaban, a esta altura las dudas se habían evaporado por completo. Y es natural que haya. Pero cuando él comienza a decirles que vayan y bauticen, los discípulos recuerdan algo, y es que los judíos tenían prácticas rituales bautismales, y definidamente este concepto no era nuevo. El concepto de nueva criatura en el Señor, hijos del Señor, no era nuevo, porque todo aquel que era gentil y aceptaba la verdad del Señor en el tiempo primitivo y en el tiempo del Señor Jesús, podía ser bautizado, circuncidado y era pronunciado como un verdadero hijo de Abraham. Por lo tanto, ellos entendían lo que significaba el lavamiento ritual, lo que significaba la ablución completa de sumergir la totalidad del cuerpo en agua para poder volver a salir. Y ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vale la pena que usted piense, ¿fue usted bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Usted es un discípulo. Usted definitivamente recibió ese don. Por lo tanto, ahora, si usted pregunta si es miembro de iglesia también, deje eso de lado. Siendo discípulo, usted tiene que enrolarse en esta tarea, participar de esta tarea, porque eso es lo que todo discípulo hace. Y esto es importante por el hecho de que el Señor está diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he guardado. ¿Dónde están esas cosas? Están en la palabra de Dios. Es decir, evangelización, lo que es la historia bíblica, la historia de la creación,
la historia de los patriarcas, las grandes historias de fe del pueblo de Dios han de venir a vivir en la mente de los nuevos creyentes gracias al ministerio de los didáscalos, de aquellos que transmiten la enseñanza y por ella llegan a la verdad de la iglesia y a través de ellos el mundo conoce. Y el Señor promete algo. El Señor promete algo. El Señor no nos dejará solos. El Señor no nos manda con las manos vacías ante el mundo. Y quiero decirles que esto para mí es lo más importante de este pasaje, porque Él dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe lo que significa eso? Que contamos con la presencia del Señor cuando estamos predicando, que contamos con la presencia del Señor cuando estamos dando testimonio, cuando estamos con la presencia del Señor cuando damos y compartimos nuestra fe, cuando abrimos nuestro corazón, cuando oramos por el necesitado, cuando ungimos al necesitado, cuando visitamos a aquella persona que está falleciente y con dolor, cuando unimos en fe a una familia porque lo necesita en ese momento y pedimos la presencia del Señor con nosotros en ese momento. Cuando ungimos a un enfermo, cuando pedimos sanidad para alguien que está enfermo, el Señor dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un privilegio nuestro sentir que estamos compartiendo la misión apostólica, la misión a la que el Señor Jesús envió a aquellos primeros discípulos para que fueran de dos en dos, recorrieran Galilea y luego, cuando vemos Hechos de los Apóstoles, los envió que fueran a Jerusalén, a toda Samaria y no cesaran hasta alcanzar los confines de la tierra. ¿Por qué fueron? Porque tenían la seguridad que el Jesús resucitado, el que había vencido el Hades y la muerte, estaba con ellos. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.